Payantimontucay. No con tanques ni cañones, las semillas en camiones, todos los fertilizantes los regarán los aviones, Todos los fertilizantes los regarán los aviones. Así llegará la paz, así llegará la paz, así llegará la paz y la libertad. Seleiti Payanacuay, Seleiti Payanacuay, Seleiti Payanacuay, y Payantimontucay. con sus buenas escuelas, con sus buenos profesores, sus mejores hospitales, con alimentos mejores, sus mejores hospitales, con alimentos mejores. Así llegará la paz, así llegará la paz, así llegará la paz y la libertad. Seleiti Payanacuay, Seleiti Payanacuay, Seleiti Payanacuay, y Payantimontucay. Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto ciclo de charlas de la página Historias de Quellón. Hoy día estamos a lunes 7 de junio del 2021 y tenemos como invitado a Álvaro Román, sociólogo por la Universidad de la Frontera, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente y doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es parte del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de los Lagos. Respecto a la exposición del día de hoy, Álvaro nos hizo llegar como un breve resumen, el cual define de la siguiente forma. La salmonicultura fue el motor económico y social de Chiloé durante 3 décadas, a partir de los años 80. Esta actividad dinamizó un territorio precario, enfrentado a la pobreza y a la emigración. Su impacto relativizó la explotación ambiental y las transformaciones socioculturales, principalmente por el evidente beneficio económico para el sector empresarial, pero también para los habitantes rurales y de pequeñas localidades del archipiélago. En este camino se construyó las bases de un régimen de gobernanza caracterizado por un Estado que delegó la deliberación de cuestiones prácticas en actores privados y comunitarios, basado en el consentimiento de la actividad económica predominante, en la mercantilización de las relaciones sociales y en la despolitización o pérdida de legitimidad de los canales democráticos para resolver controversias. Sin embargo, estas bases demostraron su fragilidad a partir del año 2008 con la crisis sanitaria y económica producto del virus Zika que afectó severamente a la salmonicultura. En esta presentación se revisa esas bases, se explora el modo en que se articula un posicionamiento político propiamente insular, donde el territorio y la historia de relaciones con el Estado se conjugan en un entramado de reacciones racionales y emocionales y se describe un escenario potencialmente más conflictivo, complejo y explosivo. En su página web se pueden encontrar diversidad de escritos de Álvaro Román, la cual dejamos ahí en el enlace, la cual es islas.cl, y dejamos el enlace directo hacia las publicaciones donde hay una gran infinidad escritas por Álvaro Román. Así que primero agradecer a Álvaro por estar hoy día con nosotros, por haber aceptado estar hoy día acá en el ciclo de charlas de Historia de Quellón, y a las personas también dejar abiertas las preguntas, comentarios que quieran realizar a Álvaro, las cuales iremos traspasando. Y también recordar por último que estamos con Radio Curruf y Mapo Express transmitiendo en conjunto. Así que eso. Muchas gracias, Álvaro. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Bueno, para ir al grano, voy a presentar algo muy ajustado a lo que acabas de leer.
Espero que sea una presentación breve para generar más un debate que un monólogo. Sobre todo porque hay cosas que probablemente todos ya hemos leído o hemos experimentado en Chiloé. Por lo tanto, más que entregar mucha información novedosa, lo que estoy haciendo aquí es ofrecer una interpretación de este régimen de gobernanza. Vamos a definir qué es gobernanza, vamos a definir qué es mercantilización, despolitización, consentimiento e insularidad, para generar ese debate. Voy a compartir una presentación. Por favor, avísame cuando se esté viendo en pantalla completa. Ahí debería estar la presentación, ¿no? Bien, la presentación de hoy entonces es Gobernanza salmonera en Chiloé, auge y agotamiento. Primero, me parece interesante partir con una lámina de contexto, una revisión histórica de la salmonicultura y alguna impronta más específica de lo que ocurre en Chiloé. La salmonicultura es una actividad centenaria en Chile. Los primeros ensayos por introducir salmónidos, una especie foránea, no propia de las aguas del sur del país, se iniciaron en 1895, cuando se intentaba traer desde Europa peces vivos cruzando la cordillera con los medios de la época. Fueron actividades muy difíciles y demoraron alrededor de 10 años en tener éxito en introducir peces y ovas al país. En estos inicios, la introducción del salmón no tenía mucho que ver con la creación de una gran industria de exportación, como lo terminó siendo, sino que tenía un sentido de repoblar ríos y ofrecer una fuente de proteína al alcance de la población, en zonas rurales particularmente. Y eso fue más o menos el tipo de desarrollo que tuvo esta actividad, muy de la mano de Federico Albert, que fue una persona que también tuvo una especial incidencia en la introducción de la actividad forestal, también no pensando en crear una gran industria de celulosa, sino que en ese caso intentando frenar el avance de las dunas. El caso de Chanco es muy interesante para mirar esa relación. Pero volviendo a la salmonicultura, durante varias décadas no hubo mayor avance que una fase experimental muy larga, con algunas leyes creadas en los años 30 para regular o promover la investigación en esta área. Y coloco ahí como primer hito lo de 1939, la creación de Corfo. No es un dato que por ahora no nos sirve de mucho, pero lo quiero plantear más adelante. Pero tiene que ver con la participación del Estado en fortalecer la actividad económica, productiva, fabril, en un país que estaba transitando del mundo rural al mundo urbano. Se estaba creando una primera gran industria, que finalmente fue muy relevante durante mediados del siglo XX. Pero nuevamente tenemos otro gran vacío en décadas, hasta 1967. En ese momento, fines de la década del 60, se comienzan a generar los grandes acuerdos de producción salmonera con centros de investigación en Estados Unidos y en Japón, la Universidad de Washington y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la JICA. Estos primeros ensayos tenían la finalidad de identificar cuáles eran las mejores aguas para la reproducción del salmón. Y comercialmente esto se consolida en 1974, cuando se instala la primera piscicultura en Curaco de Vélez, que era una piscicultura con formato de ranching. Dejar que los peces pusieran sus ovas en los ríos, se fueran al mar y luego regresaran para luego capturarlos en ese momento. Aquí viene un periodo interesante porque en 1975 se crea la Subsecretaría de Pesca, que en un primer momento tenía como gran función el proveer o el de proponer regulaciones y normas para el sector pesquero y acuícola. En 1978, 4 años después de que se comenzara a consolidar una producción comercial del salmón, se produce la primera exportación, en este caso a Francia. En ese momento, la salmonicultura chilena pasa a ser un sector exportador. Este momento es bien interesante porque además no era
tanto el desarrollo que tenía la salmonicultura en el mundo. Chile fue uno de los países que innovó en este sentido. Y además fue interesante que estas primeras innovaciones, salvo algunas empresas, como fue lo que ocurrió con Curaco de Vélez, la mayoría de la actividad salmonera de esta época era de capitales regionales, ni siquiera nacionales, regionales. Estamos hablando de gente que tenía alguna participación en el Estado, tenía estudios, tenía conocimientos de cómo criar salmón, y comenzaron a localizar las primeras plantas en Chiloé particularmente. Ese mismo año, 1978, se crea Cernapesca, otro organismo del Estado que tenía como función controlar, regular y promover la actividad pesquera. En 1981 se consolida o nos remitimos nuevamente a este rol central del Estado en la promoción de la actividad con la Fundación Chile, una corporación que era público-privada y que tenía como principal iniciativa, en el caso de la salmonicultura, ensayar todo el proceso, toda la cadena de valor, desde la producción de ovas y su cría inicial, hasta la etapa de procesamiento, comercialización y exportación. Consideremos que esto tiene alguna relación con lo que pasó con Corfo y con estos convenios que ocurrían entre el SAG y estos centros de investigación de otros países. Durante los años 80 pasaron además varias cosas que daban cuenta de un sector dinámico dentro del país. Insisto, esta no era una industria transnacional que llegó a Chile, es una industria de capitales principalmente locales que comenzó a identificar varias brechas. Una de ellas tenía que ver con que la producción en Chile seguía siendo relativamente pequeña y había que fortalecer nexos con compradores en todo el mundo. Y por otro lado, costaba mucho que ingresara capital extranjero a Chile porque ningún inversionista tenía mucha intención de invertir en una dictadura. De hecho, podemos ver que hay una relación interesante desde el fin de la dictadura y el aumento de la inversión en este sector. En 1989, nuevamente el Estado viene a cumplir un rol de promover, de marcar la cancha, pero también de orientar hacia dónde tiene que moverse este sector con la Ley General de Pesca y Acuicultura. Los años 90, tempranamente, como les decía, empiezan a dar cuenta de esta apertura a los mercados internacionales. Sí, durante la dictadura se generó un conjunto de ajustes estructurales que apuntaban a una liberalización de la economía. La verdad es que las confianzas necesarias para que esta economía tuviera sentido fuera del país se comienzan a notar en la década del 90, donde encontramos muchas primeras exportaciones. En ese momento, Chile comienza a ser un exportador importante a todo el mundo, particularmente a Estados Unidos y América Latina. Y recién el año 2000 comienzan a llegar las empresas multinacionales a Chile, particularmente con Cermaca. En 2001, nuevamente tenemos una época de injerencia estatal, con la dictación de algunos reglamentos que tenían que ver con la sanidad y con pautas de producción. El año 2003 se dicta la Política Nacional de Acuicultura. Y hasta este momento teníamos un escenario en Chiloé particularmente muy interesante. Empleo. Muchas municipalidades nunca supieron lo que era la cesantía porque por 20 años el empleo estaba más o menos resuelto con la demanda de mano de obra por parte de las empresas. Se comenzó a generar también un sector gremial fuerte que tenía una intención muy importante de llegar a la opinión pública, de establecerse como actores que podían participar de los debates. Había en esa época un conjunto de estadísticas muy interesantes del propio Salmón Chile que daba cuenta de su relación y de su relevancia para Chiloé. Sin embargo, y el otro punto fundamental es que desde 2005 en particular se comenzó a sindicalizar este sector. ¿Por qué es importante? Porque desde los años 90, desde los años 70 en realidad, los sindicatos estaban con muy poca participación y la salmonicultura fue uno de esos sectores donde rápidamente se comenzó a producir organización sindical. Entonces, todos estos elementos iban de la mano con un sector que se estaba complejizando cada vez más. ¿Complejizando en qué sentido? En el sentido de que se estaban incorporando nuevos actores o estaban utilizando herramientas que no habían sido utilizadas en años anteriores
para crear un gran sistema de producción salmonera con regulaciones que abarcaban no solamente la producción in situ, sino que también su relación con los comercios, con los mercados, con los productores, con los grupos de interés, con ONGs, con grupos ambientalistas, etc. Todo esto nos mantenía bastante ocupados. No había gran cuestionamientos a la salmonicultura. Había, naturalmente, organizaciones que estaban levantando muchísima información. Hace unas semanas se expuso aquí la Fundación Terram, que fueron fundamentales para, de algún modo, conceptualizar y definir qué es lo que teníamos que observar cuando observábamos salmonicultura. Pero, en general, la salmonicultura estaba siendo poco cuestionada hasta que ocurre la crisis del virus ISA. ¿Por qué fue interesante la crisis del virus ISA? Primero, la debacle social que todos conocimos, pérdida de trabajo, había una situación de migración interna, gente que venía de distintos lugares del país hasta Chiloé para ocuparse en esta actividad y que de pronto quedaban sin su fuente de empleo. Gente del propio Chiloé que de pronto se veía imposibilidad de volver a sus lugares de origen, entre otras razones, porque los campos habían dejado de ser cuidados por mucho tiempo y ya no era viable volver a producir en ellos. Pero también, como se trataba de una crisis que tenía su origen en un manejo sanitario, comenzó a levantar muchas suspicacias sobre las prácticas productivas también. En el proceso se comenzó también a discutir en términos de sostenibilidad y también, que es un trabajo en el que yo participé durante varios años, en identificar cómo la salmonicultura había incidido en reconvertir el territorio, en reconfigurarlo, en determinar de qué manera la influencia de esta gran actividad modificó pautas de conducta, pautas de consumo, pautas de urbanización. Y de ahí para adelante comenzamos a distinguir varios fenómenos de degradación de este sistema de actores. Uno de ellos muy interesante fue el quiebre de Salmón Chile en 2010, que tenía que ver con la manera en que se hacía frente a la crisis sanitaria, la manera en que se hacía frente a una legislación especial para poder salvar al sector de esta crisis, que tenía que ver con la hipoteca de las concesiones acuícolas. Y el año anterior, además, se había generado una organización gremial alternativa a Salmón Chile, que tenía un énfasis más en productores locales, o que de algún modo tenían menos espaldas para resistir el tiempo que implicaba pasar sin producción, mientras se lograba limpiar del virus. Y en 2016 tuvimos el conflicto ambiental generado a partir de la marea roja o a partir de la muerte de salmones en el verano de ese año, con el posterior vertimiento en las aguas frente a las costas de Chiloé. Pero como sea, y eso es parte de lo que vamos a conversar hoy día, había muchos elementos en juego que de algún modo nos permite entender que no se trató solamente de un conflicto relacionado con la salmonicultura, ni con el Estado, ni con la marea roja, ni con nada de eso, sino que tenía que ver con un historial de relaciones previas entre la población de Chiloé, el Estado, las empresas y en general una manera de conceptualizar qué se puede y qué no se puede hacer en Chiloé. En el sector derecho de la lámina encontramos algunos colores de esta línea de tiempo y un gráfico que nos muestra la impresionante, el impresionante auge en la producción de salmón en Chile. Aquí tenemos a los dos principales productores que durante un buen tiempo estuvieron compitiendo codo a codo por el primer lugar, Chile y Noruega. Podemos ver que el año 2002 Chile estuvo muy cerca de sobrepasar a Noruega. Las proyecciones para el año 2008 también hablaban de sobrepasar a Noruega, según los informes que viéramos. Pero la crisis del virus ISA vino a revertir eso. ¿Qué es interesante en términos sociales? En Noruega, esa producción que vemos, que está muy similar a la chilena, se produce en 2.000 kilómetros de costa, mientras que la producción de Chile, durante mucho tiempo, no actualmente, pero durante mucho tiempo se concentró en Chiloé, lo que podríamos decir 200 kilómetros lineales de costa. Entonces, el estrés que generaba esta producción en el territorio era muy llamativo, y por estrés me estoy refiriendo simplemente a que había una gran dinámica que estaba empujando muchas otras relaciones, y que eso es lo que vamos a mostrar hoy día. Y en los colores de arriba es simplemente para mencionar un trabajo que me parece muy interesante de Jordan Barton y Arne Floysen, donde tratan de
identificar cuáles son los grandes periodos que podemos identificar en la salmonicultura de exportación en Chile, con un primer momento en amarillo, que ellos llaman como el imperativo económico. Cuando nosotros hablamos del Chiloé de los 70, estamos hablando de un Chiloé que estaba de capa caída. Ya tenía el drama del cierre, de la creación del Canal de Panamá, que involucró que las costas de Chile y particularmente de Chiloé ya no fueran tan relevantes para el cruce del Estrecho de Magallanes. Eso es un bajón que en la literatura uno puede encontrar que se menciona como algo recurrente. Luego, el terremoto del 60. Para esa época, en Chiloé había poca inversión pública, había poca cobertura de servicios básicos, y cuando llega la salmonicultura, de pronto era el momento en que podíamos acceder a dinero, a bienes, a expectativas que no era posible siquiera imaginar antes. A partir de los 90, cuando se comienza a constatar el deterioro ambiental, principalmente de la salmonicultura, se produce lo que estos autores llaman el silencio socioecológico. Sabemos que algo se está haciendo mal, pero en realidad estamos resolviendo muchos problemas con este dinamismo económico. Por lo tanto, omitimos esa información desagradable y continuemos produciendo hasta que esto en algún momento reviente. Antes de que reventara, identifican que desde el año 2000 en adelante se comienza a generar un momento de reflexión, de reflexividad en torno a la producción salmonera, con la formación de ONGs que comenzaron a catastrar este sector, como Terran y varias otras, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y en el mismo Chile se comenzó a generar una una reglamentación sanitaria un poco más exigente. Hasta que llega la crisis del virus ISA y de algún modo obligó a que tuviésemos que enfrentar estos debates. ¿Cómo se ve esto en el territorio? Esta es la producción que teníamos de salmónidos hasta los años 80, y en un lapso relativamente corto, no más de 20 años, toda la costa de Chiloé se comenzó a ver enfrentada a la salmonicultura, ya sea con centros de procesamiento, ya sea con centros de cultivo, ya sea con infraestructura marítima. Y aquí podemos identificar algunos procesos de transformación que vale la pena recordar. Primero, yo les decía, el Chiloé de los 70 era un Chiloé que estaba en un ritmo muy diferente al resto de Chile. Más allá de si es un ritmo positivo o negativo, lo cierto es que Chiloé presentaba un rezago aún mayor del que podríamos identificar hoy día, y la salmonicultura de algún modo vino a formalizar relaciones laborales, y no solamente relaciones laborales en torno a la industria, sino que también dio una validación al trabajo de las zonas rurales y al trabajo de las mujeres. Además, durante mucho tiempo, el trabajo en la salmonicultura era mejor pagado que otros sectores económicos. Por lo tanto, también contribuyó de algún modo a cerrar algunas brechas. Abrió otras con quienes no podían acceder al sector salmonero, pero en conjunto pareciera que la teoría del chorreo funcionó. Insisto, esto es solamente una descripción, no una justificación de la teoría del chorreo. En segundo lugar, la producción global podría ser entendida como algo más positivo que negativo en términos de normas. Las normas estatales en general han llegado tarde, han llegado un poco más livianas de lo que se esperaría. Sin embargo, el sector salmonero no es un sector que venda a Chile, vende al extranjero y vende a mercados muy exigentes, lo que implica que algunos estándares de producción tuvieron que ser endurecidos más allá de lo que obligaba la legislación nacional. Por otra parte, las relaciones sociales comenzaron a ser vistas con esta perspectiva de modernidad, que no necesariamente es buena, también puede ser una manera de entender que aquello que no se parece a lo moderno es algo atrasado y por lo tanto malo, y se comienza a producir nuevamente una brecha entre quienes pueden acceder, ya sea por estudios, por conocimiento o simplemente por ganas, al sector industrial y quienes permanecen al margen de este. Y además, en este proceso de larga data encontramos reconfiguraciones políticas, que es lo que vamos a revisar a continuación, pero a priori solamente quiero decirles lo que ha pasado es que los grupos sociales en Chiloé están muy fragmentados y están hoy día más que nunca empujados a identificar cuál es su rol como ciudadanos, cuál es su rol como agentes de cambio o no, como agentes que están a favor de que las cosas se mantengan más o menos como están. Entonces podríamos decir,
tenemos algunos lugares comunes que creo que es conveniente poner en cuestión. Cuando se habla de salmonicultura, se tiende a hablar de un Estado ausente. Aquí no estuvo el Estado, aquí solamente estuvo la industria. La verdad es que el Estado ha estado presente de muchas maneras. Ya vimos, a través de la promoción del sector, financiando la innovación, básicamente. Luego, guiando cuáles son las áreas en las que tenía que poner más atención, a partir del año 81 con la Fundación Chile. Luego con las legislaciones y los reglamentos. Y no solo eso, sino que además, en un trabajo que hicimos en 2012 y que lideró David Aviles, discutíamos que durante todo este periodo de auge salmonero, la inversión pública fue también muy importante. Iba a la par de la producción. No es que la producción fuera un aliciente para que el Estado invirtiera menos. Era un aliciente para que invirtiera incluso más. ¿Por qué? Porque se trataba de promover un sector económico que insertaba al país en la economía global. Pero que además podríamos interpretar como una suerte de subsidio del Estado a la salmonicultura, porque aún cuando la salmonicultura pagaba mejores sueldos que otros sectores, aún así era necesario que el Estado proveyera de salud, de educación, de vivienda social y de un montón de otros subsidios. Entonces, lo primero, el Estado está muy presente. Quizás no de la forma que nos gustaría que esté presente, y eso es algo que tendríamos que revisar y eventualmente corregir. El segundo punto es que la industria no está desregulada, está altamente regulada. Que esté altamente regulada no quiere decir que esté bien regulada. Podríamos también discutir eso. Pero evidentemente tiene un conjunto de normas que revisar dentro de Chile y también tiene un conjunto de normas que revisar fuera del país, en los mercados en particular. Y tercero, cuando se habla de una sociedad civil chilota, se habla de un Chiloé también un poco romantizado, ¿no? Un Chiloé muy unido, solidario, que está para la minga. Pero en la práctica, y lo vimos especialmente con el conflicto de 2016, la sociedad civil chilota está sumamente fragmentada. Los intereses parecen ser contradictorios entre vecinos. Y eso ha dificultado que hasta ahora se formen propuestas de cambio y de desarrollo propias, sino que siempre es una discusión más bien de cómo se alinea con intereses nacionales o industriales o globales, etc. Entonces, cuando hablamos de un Estado que está presente, más bien tendríamos que verlo desde la perspectiva del neoestructuralismo. Y esto tiene sentido con lo que hablábamos de Corfo, o sea, un Estado que toma un papel central en la promoción del sector productivo, pero que además pone alguna atención en particular sobre las correcciones de un mercado que actúa sin contrapeso. ¿Y cuáles son esas correcciones? Principalmente a través del ejercicio de ciudadanía, del empoderamiento de las personas y de las organizaciones. ¿Esto cómo tiene sentido? En mi opinión, a través del concepto de localización. Este concepto plantea varias cosas. Vamos a ver si logro resumirlas apropiadamente. La primera de ellas es que los problemas que enfrentamos hoy día en el mundo son sumamente complejos. Tan complejos que no es posible que un país los resuelva por sí solo. Cada estado tiene que unirse a otros estados para lograr abordar problemas de gran envergadura. ¿Cómo hacer esto? A través de agendas globales. Por ejemplo, suscribiendo acuerdos internacionales, por ejemplo, sumándose a iniciativas en foros internacionales. Sin embargo, la puesta en práctica de estos acuerdos requieren demasiada especificidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa especificidad se lleva al nivel más local posible, incluso al nivel del individuo, al nivel del cuerpo humano, pero también de las relaciones entre empresas y comunidades. Ahí tenemos un elemento a revisar, porque sabemos que hay asimetrías en recursos, asimetrías de poder entre las capacidades que tenga una comunidad que se dedica a una economía de subsistencia versus una multinacional que tiene una oficina de abogados, una oficina de vinculación con las comunidades, una oficina de marketing. O sea, ahí tenemos también otro problema que resolver. Y sobre la sociedad civil fragmentada, Beatriz Bustos, Gonzalo de la Maza y Ricardo Rivas han estado trabajando en conceptualizar particularmente qué ocurrió en el conflicto de 2016 para interpretar que esta excesiva puesta en valor de absolutamente todo lo que puede ser comercializado ha llevado a que las personas se comprometan más con sus mercancías que con un proyecto colectivo. Y eso en parte explicaría esta fragmentación.
Pasamos entonces a revisar este concepto de gobernanza. Denme un segundo. Hay varios conceptos que parecieran estar siendo utilizados como sinónimos. Uno es el de gobernanza, otro es el de gobernabilidad, otro es el de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, principalmente nos referimos al ejercicio de poder de un Estado y de su poder ejecutivo, los presidentes, los primeros ministros. Cuando hablamos de gobernabilidad, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene ese ejercicio de gobierno en asegurar que la agenda de ese gobierno sea llevada a cabo. O sea, le estamos dando un juicio de valor, estamos diciendo que una gobernabilidad puede ser buena o mala. La gobernanza, en cambio, significa simplemente la descripción de los procesos por los cuales nosotros resolvemos nuestros problemas. Resolvemos controversias, definimos prioridades. Cuando nosotros imaginamos gobernanza, tendemos a pensarla en términos de gobernabilidad. Tiene que ser buena. La verdad es que la gobernanza no tiene que ser buena ni mala. Y de hecho, es más probable que la gobernanza se parezca mucho al juego de las sillas musicales. Todos ustedes la han jugado. Saben varias cosas de las sillas musicales. Saben que hay unas reglas. Tenemos que estar bailando todos la misma música. Por lo tanto, tenemos las mismas reglas para todos. Sabemos que tenemos que luchar por obtener una de las sillas. Por lo tanto, sabemos que hay un ejercicio de priorización o una resolución de controversias donde alguien va a quedar más insatisfecho que otro. ¿Qué es lo que sabemos de la gobernanza entonces? Que al final alguien queda en una situación que no deseaba. La gobernanza, en ese sentido, se parece mucho a este juego. Y podemos encontrar varios ejemplos de sistemas de gobernanza sumamente interesantes, sumamente exitosos, donde, sin embargo, ninguno de sus actores involucrados está conforme. Todos están descontentos porque participar de un sistema de gobernanza implica que mi agenda nunca es exactamente la que yo quiero llevar adelante. Siempre la tengo que acomodar un poco, tengo que llegar a acuerdo con otros. Tengo, en definitiva, que conformarme con objetivos que no son los que yo tenía en mi cabeza. Cuando estamos hablando de gobernanza, esto es solamente para poner un poco en contexto, tenemos también una trayectoria que habla de cómo este concepto se ha ido complejizando y lo traigo aquí para intentar convencerlo de que esto tiene sentido con lo que les voy a hablar más adelante. En los años 50 se hablaba de una gobernanza corporativa para entender aquello que no era propio del gobierno, o sea, estaba el gobierno trabajando por su lado y había organizaciones muy formales, muy estructuradas, con objetivos muy claros, que tenían sus propios mecanismos de resolución de discrepancias. Hacia los años 70 se comienza a hablar de la gobernanza multinivel. En este caso, se asume que los gobiernos juegan también un rol en la gobernanza. La gobernanza no es una cosa fuera de los gobiernos nacionales, digo, de los estados, sino que los estados también son un agente que se incorpora a los gobiernos corporativos, a los gobiernos universitarios, a los gobiernos empresariales. Entonces, en los años 70 ya estábamos hablando de distintos gobiernos. Y en los años 90 se comienza a hablar de una gobernanza moderna, a falta de un mejor título, a lo mejor en 10 años más sí vamos a tener un título para esto, pero por ahora entendamos que la gobernanza, tal como se discute hoy día, tiene que ver con que cada vez hay más actores que están participando de estos procesos de resolución de discrepancias. No solamente los estados, sino que también todo esto que les mencioné recién, pero además se incorporan nuevos actores, actores que probablemente no vienen con las mismas reglas del juego, no vienen con los mismos conocimientos, no vienen con los mismos intereses y sobre todo no tienen los mismos objetivos. Sus objetivos pueden ser de un nivel mucho más local o puede ser de una agenda muy temática. O puede ser de transformarlo todo, incluyendo la forma en que los gobiernos se organizan. Y lo que es más importante, cuando hablamos de gobernanza, incluso los gobiernos nacionales salen del centro. No es lo más importante. Cuando estamos hablando de gobernanza, no estamos hablando de una situación en la que el Estado llama a la gente a participar de un proceso. Estamos hablando de una situación en la que todos intentan tomar parte. Y lo que vamos a hacer hoy día, perdón por la introducción tan larga, pero creía que era interesante poner en contexto el sector salmonero y estos conceptos. Les quiero hablar de estos 4 elementos que definen la manera en que podemos hablar de gobernanza salmonera en Chiloé. El concepto de consentimiento, mercantilización, despolitización e insularidad. Cuando estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de relaciones de poder.
¿De qué manera son relaciones de poder? Se trata de un concepto de poder negativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros participamos en relaciones de poder no para generar el mejor resultado, sino que para evitar el peor resultado. O sea, tal como les hablaba de la gobernanza adelante, no se trata de ganarlo todo, sino que se trata de al menos ganar una silla. A lo mejor no es la silla más cómoda, pero al menos gano una silla. ¿Qué hago entonces desde esta visión del consentimiento? Acepto aquello que resulta menos perjudicial con tal de participar de la narrativa que se genere en este sistema de gobernanza. A lo mejor no voy a estar cómodo en esta relación, pero al menos puedo participar en definir, por ejemplo, cuáles son las próximas prácticas productivas, o definir de qué manera vamos a incorporar actores que no participan de la producción directamente, comunidades, por ejemplo. En Chiloé hemos encontrado estas dos tensiones. ¿Nos incorporamos o no nos incorporamos a estas tendencias? ¿Jugamos dentro de este juego o nos hacemos a un lado y miramos por la ventana cómo el resto se divierte? O no se divierte, pero participa al menos. ¿Qué significa esto? Yo puedo elegir participar de este proceso asumiendo las reglas del juego, asumiendo de que pueden ser desventajosas para mí. O bien, puedo quedarme al margen, pero eso implica asumir que no voy a participar de las decisiones que se tomen para el futuro en este archipiélago. El concepto de mercantilización, por otro lado, tiene un elemento bien interesante. En términos crudos, podríamos decir que implica asignar de valor monetario a nuevos bienes, ponerle precio a cosas que no tenían precio. O bien, ponerle precio a cosas que siempre pasábamos de una persona a otra, pero que no teníamos, perdón, que ya tenían precio, pero que no las habíamos pasado de una persona a otra. Pensemos nada más que hoy día la contaminación tiene valor, incluso la contaminación del aire. Ustedes, me imagino, conocen los bonos de carbono a propósito del protocolo de Kioto, donde el derecho de contaminar de algún modo es traspasado entre países. ¿Qué pasa en Chiloé? Hemos mercantilizado muchas cosas. Y esa mercantilización tiene un fin práctico. De algún modo nos permite hablar menos de degradación ambiental, por ejemplo, para hablar de beneficio económico, que era una urgencia en los años 80, era una urgencia en los años 90, probablemente sigue siendo una urgencia hoy, pero estamos más conscientes de que si no tenemos claro que esa degradación no puede ser infinita, nos va a llevar a una tragedia, como este concepto de tragedia de los bienes comunes. Este concepto, tragedia de los bienes comunes, básicamente dice, nosotros podríamos mercantilizarlo todo y aprovechar esa mercantilización hasta su agotamiento. El problema es que en el proceso todos vamos a vernos afectados. Sin embargo, aquellos que ganan algo, que sacan un beneficio con esta sobreexplotación, se van a ver beneficiados. Se van a ver perjudicados también, pero en la suma y resta salen ganando. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que aquel que recibe el beneficio se ve tentado a generar mucho más beneficio y por lo tanto generar mucha más sobreexplotación. Y el momento en el que nos demos cuenta de que todos hemos sido perjudicados, probablemente es un momento en el que ya no hay vuelta atrás, estamos en un punto de no retorno. ¿Qué ocurre con la mercantilización cuando la llevamos no solamente a los bienes materiales, a los recursos naturales, sino que lo llevamos a las relaciones sociales? Comenzamos a encontrar algunas incongruencias. En el caso de Chiloé, por ejemplo, hace algunos años había una persona que escribía sobre los traficantes de mingas. Decía, hoy día en Chiloé es más probable encontrar a una persona que está dispuesta a emplearse durante el verano para recrear una minga para los turistas, en lugar de participar de una minga para ayudar a un vecino. ¿Por qué? Porque una actividad tiene un valor que está mercantilizado y el otro no. Cuando nosotros aplicamos el concepto de mercantilización a las relaciones sociales, comenzamos a darnos cuenta de que las leyes del mercado pueden funcionar hasta cierto punto, pero al llevarlos a las relaciones entre las personas, se comienzan a generar injusticias porque hay desigualdades de base que no son corregidas por el mercado. Y por otra parte, aquello que no puede ser mercantilizado o que su valor de intercambio es bajo, tiende a ser dejado de lado. Es decir, empiezo a ocuparme menos de aquellas cosas que, por ejemplo, le pueden dar más valor a la experiencia humana, a la realización de la vida, para centrarnos más en aquello que genera un valor fácilmente reconocible e intercambiable. Tercero, este concepto de despolitización. Primero, vamos a entender qué significa política. No significa una pelea ideológica, no significa una lucha por ganar una presidencia, sino que la política es un mecanismo con el que las sociedades generan cohesión social.
¿Qué significa que generen cohesión social? Definen qué cosa les pertenece y qué cosa no les pertenece y debiera ser resuelto por otros actores. Pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de política hablamos de bien común. Aquello que no tiene beneficio para el bien común, probablemente se trata de algo privado, se resuelve entre privados. Aquello que es de bien común, pero no tiene que ver con nuestra comunidad, probablemente tiene que ser resuelto en otros países o en otras comunidades. ¿Por qué es un mecanismo de integración y cohesión social paradójico? Porque juega a este doble rol. Homogeniza, estandariza todo, hace que todo sea más o menos parecido dentro de un grupo y totalmente diferente de un grupo externo. Eso es lo que explica o explicaba el rol de la cohesión social dentro de los países, el gran proyecto de las identidades nacionales. ¿Qué es lo que hemos visto no solamente en los años recientes, sino que prácticamente en toda la historia de la política moderna? Desconfiamos de estos mecanismos políticos. Desconfiamos de que los mecanismos que permiten la cohesión social realmente estén pensando en cohesión social y sea más bien un proyecto de élites. ¿Qué significa que sea proyecto de élites? Que en muchos países y en muchas situaciones las decisiones que son de Estado tienden a ser sospechosamente similares a las decisiones que son económicas. Y luego no es difícil constatar de que aquellos que toman las decisiones políticas son muchas veces los mismos que toman las decisiones económicas. Por lo tanto, si perdemos la confianza en estos mecanismos políticos, entonces podríamos pensar en buscar alternativas no políticas para tomar decisiones. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas decisiones no políticas? Por ejemplo, utilizar mecanismos que ya existen, pero darles otro uso. En muchos países existen legislaciones ambientales y en muchos casos han sido utilizadas como una manera de corregir mecanismos de evaluación ambiental que son considerados como insatisfactorios. Se presenta un proyecto, la evaluación ambiental nos parece que no está operando como debe, está siendo o muy permisiva, o está limitando enormemente la manera en que las comunidades pueden participar, o está utilizando estándares que no son fácilmente accesibles para alguien que no tiene un conocimiento muy especializado. ¿Qué hacemos? Recurrimos a la justicia, aún antes de tener participación. Simplemente vamos porque es la manera de evitar de que esto tome forma y luego sea imposible de parar. La criminalización, ya sea de organizaciones sociales, de comunidades, de actores, de empresas, de gobiernos, todas son maneras en que nosotros podemos llevar la discusión política a un ambiente que no es el político, el de la justicia, con sus propias reglas que no tienen que ver con la definición del bien común, sino que es con la aplicación de normas que ya han sido definidas. Y también la presión a través de prensa y redes sociales. Pero también se produce una situación que podríamos llamar de desviación, una anomalía que cada vez ha sido comprendida como una forma de corrección de esta política que no está funcionando, que tiene que ver con generar espacios de involucramiento de actores, incluso donde antes no se les veía un espacio propio. Por ejemplo, los ECMPO son una manera en que comunidades indígenas pudieron acceder a porciones de costa con una modalidad que antes no existía. Y de hecho los actores no tenían cabida en esta discusión porque se pensaba en la asignación de concesiones solamente con un enfoque productivo, no con un enfoque cultural, por ejemplo. Todo esto apunta entonces a una crítica que se concentra en el Estado, pero con esto quiero mostrarles de que la despolitización tiene que ver con una pérdida de confianza de todas las partes de los mecanismos que, en teoría, debiesen orientarnos a la cohesión social. Y finalmente, y estamos a 2 láminas de terminar esta presentación, la insularidad como un elemento para comprender la gobernanza salmonera en Chiloé. Por una parte, cuando estamos hablando de islas, estamos hablando de territorios que históricamente han estado sometidas a poderes continentales. Perdón, ahí quedé enredado con el orden de estos 4 puntos. Si uno mira la bibliografía que describe islas en cualquier lugar del mundo, tiende a ver una visión de la isla desde una perspectiva negativa. A la isla le falta algo, básicamente. ¿Qué le falta? Probablemente le falta parecerse a un continente. ¿Qué es un continente? Una gran masa de tierra donde hay muchos recursos
de los cuales las islas carecen. Hay islas que tienen problemas para abastecerse de agua, hay islas que no tienen minerales, islas que no tienen combustibles, y por lo tanto se vuelven dependientes de zonas que tienen un tamaño mayor y por lo tanto pueden acceder a estos recursos con mayor facilidad. Si a estas islas les falta algo, probablemente también les falta la capacidad de gobernarse. Y esto ha explicado que las islas sean vistas como territorios que tienen que ser dominados por imperios. Entonces, en la tradición humana prácticamente, podríamos decir de que tenemos una tendencia a considerar las islas como territorios detrimentales, pobres, incapaces de gobernarse, y donde tiene que venir alguien más con más conocimiento y más capacidades a tomar las decisiones. En el último par de siglos, estas decisiones han sido tomadas por estados que ejercen algún tipo de soberanía sobre las islas. En estas islas nosotros podemos identificar esta historia de desilusiones. Cada vez que un isleño se enfrenta al Estado, lo más probable es que considere que le fue mal en esa relación. Si estábamos hablando delante de gobernanza como un fenómeno en el que no siempre vamos a quedar satisfechos, lo que ocurre con las islas es que esta idea de gobernanza tiene un elemento emocional muy fuerte. No solamente me va mal todas las veces, pareciera que me va siempre peor de lo que le va al que está en el continente. Y no solamente le va mejor a él y a mí me va peor, sino que además me miran en menos. Por lo tanto, mi relación con esos poderes continentales se convierte en una trayectoria de desilusiones. En conjunto, estos elementos permiten identificar una posición política que es típicamente insular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando desde una isla se toma una posición política, o podríamos decir cuando desde una isla se tiene intención de participar en los elementos que definen la cohesión social, se establece una distinción inmediatamente entre isla y continente, y donde pareciera haber una relación mucho más cercana con otros habitantes de islas, aun cuando no los conozcamos directamente. Y esta posición política tiene un componente emocional. ¿Por qué tiene un componente emocional? Porque está cargado de rabia, de frustración y de la noción de que aquellos que están tomando las decisiones por mí no tienen realmente las competencias para tomarlas. Hay una autora, Kramer, que habla de las políticas del resentimiento. Y cuando está hablando de resentimiento está diciendo consistentemente, están tomando decisiones sobre mí que son injustas. ¿Y por qué son injustas? Porque las están tomando personas que no saben cómo es este territorio, nunca han vivido aquí, no saben lo que es la experiencia del mar, del viento, de la conectividad, de la falta de recursos, del que lo miren en menos cuando uno va al continente. Y además, son personas que tienen valores y principios esencialmente diferentes a los que tenemos en estos territorios más pequeños, con algo más de identidad territorial, aun cuando, como estábamos viendo delante, pueden ser comunidades igualmente fragmentadas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una gobernanza salmonera, estábamos hablando de una gobernanza que durante mucho tiempo se apoyó en la capacidad de generar ingresos, en la capacidad de generar un empleo que era duradero. Durante 20 años no había mayor riesgo de perder esos trabajos, o si lo había, por lo menos había algunas posibilidades de reconversión, etcétera, etcétera, que con la crisis del virus Giza lleva a que cualquier expectativa de estabilidad se acabe. En esa época no solamente se acabaron las expectativas de estabilidad, sino que además había una percepción de que la empresa se estaba salvando sola, estaba obteniendo ciertos apoyos del Estado, pero no estaba distribuyéndolos de manera justa entre las personas que estaban quedando sin empleo. Por otro lado, en esta gobernanza salmonera, nos encontramos con elementos que pueden ser mercantilizados, que son cada vez más numerosos. Ya no solamente se trata del tiempo que yo le dedico, sino que también tiene que ver con cuánta vida familiar estoy dispuesto a sacrificar, con cuánto del ambiente, sabiendo que puede haber un impacto, estoy dispuesto a sacrificar. Y además, tenemos esta connotación emocional que les estaba mencionando. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos anticipar en este agotamiento de gobernanza salmonera? Que es la que les digo, tuvo una estabilidad durante 20 años. Por una parte, cada vez vamos a tener más conflictos. ¿Por qué? Porque cada vez podemos mercantilizar más cosas. Podemos mercantilizar ciertas porciones de la playa, ciertas porciones de la costa, cierto tipo de productos, cierto tipo de servicios. La manera de resolver estos conflictos va a ser cada vez más difícil.
¿Por qué? Porque, como les decía, ya no tenemos los mismos recursos económicos que teníamos antes, y ahora vamos a tener que recurrir a mecanismos que no son políticos y que pueden ser incluso más impactantes de manera negativa sobre estos elementos de cohesión social. Y tercero, estos conflictos podrían ser cada vez más explosivos, estar más marcados por la rabia y por lo tanto ser más difíciles de resolver, porque no se trata simplemente de entregar algo a cambio, sino que se trata de reparar a aquellos que sienten que han sido agraviados. Eso es lo que tenía para mostrar. La idea es que se genere una conversación, me imagino, para poder redondear algunos temas que no pudiesen estar suficientemente claros y también para poder conocer opiniones y apreciaciones de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Quería dejarte los primeros comentarios que han aparecido. Arrayán Chilote, en una parte, cuando estaba exponiendo, puso: el movimiento Archipiélago Soberano viene a romper con esa sociedad civil fragmentada. No me queda claro que tenga esa capacidad. Yo creo que es un movimiento que efectivamente viene a tomar elementos que tienen un componente territorial. De hecho, es interesante que en esta última elección los movimientos de base territorial parecieron ser más exitosos que nunca. Hasta ahora la política chilena era súper nacional. Los debates a nivel local era una reproducción de lo que pasaba en el Parlamento, y lo que pasaba en el Parlamento era lo que decía la gente de Santiago, básicamente. Yo creo que, por lo menos, sí puede ser una consolidación del conjunto de voces que estuvo dando vueltas a partir de 2016. No necesariamente viene a resolver una fragmentación, porque justamente este movimiento tiene sus propios intereses, tiene sus propios objetivos, tiene su propio diagnóstico, que se contrapone a los diagnósticos e intereses de otros actores también. Sí es importante que al menos están consolidando estos intereses, objetivos y diagnósticos en mecanismos que están dentro de la política. Y por política entonces me refiero, están apuntando a propuestas de cohesión social, más que a caudillismos o proyectos que tienen que ver más con personas que tienen un interés que no necesariamente va en esa dirección pública. Cristian Alister Sangüesa dice: pero ¿cómo se puede hablar de despolitización si existe un movimiento social? Quizás el uso del concepto de despolitización está mal aplicado. No, porque justamente la idea de despolitización tiene que ver con el uso de mecanismos que no son parte de la política, que tiene que ver con alternativas al debate político. El ejemplo que daba de la judicialización de conflictos tiene que ver con que aquellas normas que supuestamente desde la política debiesen funcionar a través del Poder Ejecutivo para resolver un proyecto de inversión que tiene impacto ambiental. Si no estamos de acuerdo con eso, recurrimos a otro mecanismo, que en este caso es el del Poder Judicial, o a través de la FUNA, o a través de la movilización, pero en la medida que comenzamos a dejar de creer o a invalidar los mecanismos usuales de cohesión social, es donde hablamos de despolitización. Darío Núñez dice: considero que está mal planteado el concepto de gobernanza y muy tendencioso con el ejemplo de silla musical, ya que así como se plantea incluso da para pensar que es mejor ser individualista. Gobernanza entendida como las estructuras, procesos, reglas y tradiciones de acciones individuales y colectivas donde las sociedades comparten el poder y toman decisiones. Y más abajo agrega: y eso se parece mucho más a una forma política, más desde la horizontal y entre todos los actores involucrados y no vertical como se hace normalmente. Probablemente la definición se parece más a la de gobernabilidad, a la de darle una connotación que puede ser positiva o negativa. Cuando estamos hablando de la definición que dio, la perdí ahora, pero lo que alcancé a entender... gracias. Claro, hablar de compartir el poder y tomar decisiones, me imagino que en conjunto donde la distribución de ese poder sea equitativa y donde todas las partes estén relativamente satisfechas, habla de un sistema en el que efectivamente las agendas de cada uno de ellos van a poder tener una proyección
exitosa. La definición que yo uso de gobernanza tiene que ver simplemente con describir los mecanismos con los cuales esas pretensiones se llevan adelante. Y Cristian Alister, con respecto a la respuesta de despolitización, agrega después, dice, es que la política no es la institucionalidad formal, la organización es política. De acuerdo, en ese punto no tengo ninguna duda. Mi punto solamente tiene que ver con la canalización de esa inquietud política a través de mecanismos que no son políticos. Yo creo que ahí es conveniente considerar de que esto es dinámico también. O sea, cuando estamos hablando de política, no estamos hablando de algo que se escribió hace 300 años y se mantiene intacto hasta ahora. Justamente, ese tipo de instancias, los movimientos empujando con formas que no son políticas, eventualmente llevan a una discusión novedosa. Hoy día nadie discute la legitimidad, me imagino, de la Convención Constituyente. Hace apenas unos meses había una discusión de que esto no era legítimo porque no era convención y no asamblea. Una cuestión más nominal, pero que sin embargo hace 10 o 20 años ni siquiera estaba dentro del repertorio de posibilidades. A mí me gusta pensar esto como la manera de ampliar ese repertorio y también de actualizarlo, es decir, aquellas fórmulas que podrían antes haber sido consideradas válidas, hoy día consideramos que o consagran las injusticias o permiten que ciertos grupos no tengan acceso o no tengan la manera de canalizar sus propias voces. Vladia Torres, no, primero Vladia, está. Vladia Torres, Vladia Luna, dice, gracias Álvaro, respecto al concepto de gobernanza y análisis que hace sobre ello, ¿existe gobernanza cuando básicamente la sociedad ha estado excluida de las decisiones respecto al territorio del que es parte? En la metáfora de la silla musical, ¿diría que hemos quedado fuera del juego? Sí, y ese es el uso. O sea, tenemos una silla musical donde probablemente ni siquiera tenemos la opción, en algunos casos, de decidir marginarnos. Pero esas son las reglas del juego. Entonces, ¿de qué manera se logra llegar a esa silla musical? Yo creo que es importante, insisto, pensar en esto como algo dinámico y pensar sobre todo que los movimientos, a través de mecanismos que no son políticos inicialmente, pueden reconfigurar este repertorio de opciones. Carolina Sepúlveda dice, seco Álvaro Román, tremendo análisis sociológico, mostrando cómo ha funcionado Chiloé en otro nivel. Gracias. Muchas gracias. Cristian igual pregunta, dice, ¿cuál sería el rol de las comunidades indígenas en esta gobernanza? En la de Chiloé en particular, yo creo que fueron clave en definir un uso del territorio no productivo o no mercantilizado, para no ser peyorativo con el concepto productivo tampoco. El hecho de que hoy día se esté hablando de generar espacios que también pueden ser sujetos de crítica, pero sin embargo han ampliado la discusión. Ya no se trata de establecer si el mar se utiliza para conservación pura y dura o para producción turística, acuícola o del tipo que sea, sino que además están ahora planteando muchos otros usos. Yo creo que ese es un aporte que se me ocurre inmediatamente como un gran ejemplo de ese rol. Y con respecto a eso mismo, ¿cómo ves tú, más en detalle los nombraste, los espacios costeros marinos de pueblo originario, pero qué más nos podrías contar con respecto a los EMPOS y esta gobernanza salmonera? Hay un debate que yo creo que está todavía pendiente, y es sobre hasta qué punto los EMPOS de algún modo implican la asimilación de las leyes de los mecanismos de propiedad para el uso de estos espacios. Cuando estamos hablando de concesiones, estamos hablando de excluir a otros. Más allá de que la finalidad pudiese ser más amplia, en el sentido de que resguardamos este espacio para poder compartirlo con otros, en términos puramente institucionales, la concesión es una exclusión. Entonces, en ese proceso no me queda claro hasta qué punto esta forma de organización del territorio sea capaz de recoger cada
interés y cada objetivo que no esté reconocido ni en lo conservacionista ni en lo productivo a través de estas actividades. ¿Sí? Creo que hay debates pendientes que son muy interesantes, todavía probablemente muy verdes, pero que vale la pena tenerlos en mente. Arrayán Chilote dice, ¿qué ejemplos de gobernanza exitosa existen en Latinoamérica? Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Rapa Nui. En Rapa Nui tenemos una isla también, con 7.700 personas, la mitad de ellas, un poco más, población Rapa Nui, donde si uno va y les pregunta cómo se vive la política, lo más probable es que la respuesta sea, la política se vive muy mal, es horrible. Aquí las peleas son intensas, tenemos una discusión entre chilenos y Rapa Nui, hablando con chilenos, los chilenos van a decir, estamos en una situación de injusticia porque llevamos 20, 30 años viviendo aquí, somos parte de la comunidad, pero no podemos radicarnos porque no podemos comprar tierra. Un Rapa Nui va a plantear de que han sido pasados a llevar de todas las maneras posibles y por lo tanto merecen medidas reparatorias. Están lejos del continente. Fueron colonizados con toda propiedad hasta los años 60, en que ni siquiera tenían ciudadanía y eran esclavizados con los famosos lunes fiscales. Y sin embargo, debe ser el único territorio en Chile que tiene en su agenda una reunión con la presidencia 4 veces al año. El único territorio donde se trasladó la tuición de un parque nacional a una comunidad. Donde aparte del consejo del CORE, del consejo regional, existe un consejo específico para la comuna. En definitiva, en este proceso se ha generado un proceso de reacomodo, insisto con el concepto de repertorio, de nuevos repertorios, donde los Rapa Nui que participan de la política interna que entra en relación con el Estado han aceptado el rol del Estado, han aceptado de que ponga su pie en la isla con distintos matices. Y a cambio, el Estado chileno ha reconocido que las autoridades tradicionales Rapa Nui son válidas, son legítimas y tienen derecho de participar en este consejo específico para la isla y en las reuniones con la presidencia. Entonces yo creo que ese es un ejemplo donde este concepto de gobernanza funciona. Nadie es feliz, pero están generando cosas que no logra nadie más en Chile. A mí me quedó bastante claro cuando hablas de gobernanza salmonera en el momento del auge. No me queda tan claro que el análisis que das con respecto a este agotamiento, que es parte del título de la ponencia. Si nos podrías explicar un poquito más con respecto al agotamiento de esta gobernanza salmonera y cómo ves el presente y futuro de la gobernanza salmonera en Chiloé. A ver, el agotamiento está dado por esta incapacidad de la industria y del Estado también de mantener un estado de cosas que mantenía las cosas bajo control. Hasta los años 2000, insisto con el tema del empleo, el empleo permitía resolver un montón de problemas en Chiloé. Antes de la salmonicultura, Chiloé era una zona que perdía población. Está lleno de historias, Montiel hablando de la diáspora chilota, o sea, no era simplemente que la gente se fuera, era una ida donde muchas veces no se volvía. Sé que eran familias, sé que eran relaciones, las biografías quedaban marcadas por la diáspora. Y la salmonicultura viene a marcar las biografías otra vez. Y en un primer momento, no de un modo necesariamente negativo, sino que era la actividad que permitía mantenerme en mi tierra, mantenerme cerca de mi familia, comenzar a pensar en un futuro distinto, no solamente de una economía de subsistencia, sino que de terminar la educación, de salir de la isla a estudiar, de regresar a la isla a ejercer. Y una vez que la crisis del virus ISA desnuda las dificultades que estaban asociadas a esta mercantilización, a esta despolitización y a esta constante participación dentro de las reglas del juego planteadas por esta relación entre salmonicultura y Estado, de algún modo hace que se pierda la fe en este acuerdo.
podríamos decir de que la población de Chiloé se volvió más intolerante. Tan intolerante que cuando ocurre lo de la marea roja, inmediatamente se hizo conexiones. Antes de que viniera el saber científico, digamos, ya había una descripción muy clara de los eventos que habían llevado a que esto se produjera del modo que se produjo. Y yo creo que eso grafica bastante bien que llegado un momento no fue posible mantener esto, no fue posible levantarlo. Hoy día no parece tan claro que la salmonicultura se erija como el motor de Chiloé. Probablemente lo sigue siendo en términos prácticos, pero hoy día yo creo que hay mucha más noción de que se necesitan alternativas. Hay una noción más fuerte de que las alternativas tienen que ser coherentes con el cuestionamiento ambiental y social que se ha venido haciendo. Con todo, uno ve que las organizaciones y los intereses locales siguen siendo fragmentados. Probablemente la lógica productiva, la lógica del dinero, de la formalidad de las relaciones laborales, permeó mucho. Eventualmente los movimientos que están surgiendo últimamente apunten a una revalorización de aquello que no debiese ser mercantilizado, que debiese entenderse en una lógica de realización individual y colectiva, más que simplemente como algo que puede ser trazado. Quería replicar una pregunta que se le hicieron cuando estuvo la exposición de Terran, que hablaba con respecto a esta última parte que comentaba, si es posible una forma de salmonicultura y acuicultura sustentable en Chile. Primero tiene que ver con qué es lo que entendemos por sostenibilidad. Existe el concepto de minería sostenible y uno dice, están extrayendo un recurso que no es renovable. ¿Cómo eso va a ser sostenible? En el caso de generar una industria menos impactante, a ver, yo creo que cuando estamos hablando de sostener la vida humana como la sostenemos hoy día, estamos partiendo de una base de no sostenibilidad. Hay varios ejercicios para hacer esta revisión, por ejemplo, el cálculo de la huella ecológica, la huella de carbono, que muestra de que tenemos un estilo de vida que sobrepasa las capacidades del planeta para sostenernos, y que muchas de las condiciones que hacen que sobrepasemos esa capacidad no dependen de nosotros, sino que tienen que ver con decisiones que están probablemente fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, la matriz energética de un país. Eso eventualmente se puede redefinir vía movimientos sociales. O sea, todo eso está, insisto, en una evolución constante. Sin embargo, se ha hablado harto, particularmente en Europa, donde hay menos espacio político y menos espacio físico para producir, sobre, por ejemplo, la salmonicultura mar adentro. También sobre la salmonicultura en piscinas, en gran escala. Todas son opciones que eventualmente tienen ventajas y desventajas. Pareciera que más ventajas que desventajas, en términos ambientales al menos. Pero si hablamos de producción, también estamos hablando de una producción que sea capaz de sostener una demanda que también es creciente. Y cuando estamos hablando nuevamente de salmonicultura, no estamos hablando solamente de peces que están ensuciando una columna de agua, estamos hablando de pesca para producir harina de pescado, de campos que dejan de producir alimentos directos para el consumo humano para pasar a producir soya, por ejemplo. Entonces, si vamos a hablar de una producción sostenible 100%, yo soy escéptico. Pero también soy escéptico de que tengamos en este momento algún proyecto de sostenibilidad para el tipo de vida que tenemos hoy día. O sea, por ejemplo, para un tipo de vida que nos permite estar conectados hoy día conversando. Yo creo que ahí entramos en una discusión que es bien interesante también, que tiene que ver con el decrecimiento y prepararnos para el momento de colapso, digamos, o anticipar el momento de colapso y comenzar a ralentizar y eventualmente retraer nuestras expectativas. Con respecto a Isla de Pascua, Cristian Alister Sangüesa dice, pero la ley Pascua es una fuente de injusticia y abusos de género. La gobernanza, el marco de la violencia, hacen la justicia en sus propias manos, así como hace poco quemaron los tribunales.
Y justamente, poco después se ha estado discutiendo de que esta ley efectivamente tiene que ser modificada. O sea, esa es una manera en que esta gobernanza se va redefiniendo. En, en un momento en el que se planteó hacer un ejercicio de corrección, también se incorporaban criterios de ancestralidad y de alguna idea de que había pautas o comportamientos que eran esencialmente diferentes y había que respetar. Tardaron bastante, pero llegaron a la conclusión de que hay cosas que no pueden ser relativizadas. Por ejemplo, la violencia de género, que me imagino que es el caso que menciona en particular la persona. Pero hoy día eso es parte de la discusión. Obviamente se eligió un mecanismo que podríamos decir como mucho más directo que el de la política de la cohesión social, pero el antecedente de esa ley hoy día está siendo redefinido. Con respecto a lo que decía Vlad, que después se me fue la idea, cuando hablaba de esto que la metáfora del cine musical diría que estamos fuera del juego, tú dices que este auge de la gobernanza se dio entre empresarios y Estado, y ¿quiénes más deberían participar de este juego más activamente en la actualidad acá en Chiloé? Yo creo que hay un rol importante en la política local, particularmente alcaldes, concejales. O sea, yo tiendo a ver esto como un fenómeno que va al alza. No veo que la gobernanza sea hoy la misma que la de hace 10 años o 5 años. Hoy día tenemos opción de elegir a los consejeros regionales y por lo tanto tener al menos la oportunidad de que aquellos que tienen que priorizar los fondos regionales tengan algún conocimiento de las distintas comunas. Además son personas que pueden surgir de una base de apoyo diferente a la de los partidos tradicionales, que era lo que ocurría antes. O sea, efectivamente ha habido una exclusión, y sigue habiendo una exclusión. Y no hay en mi cabeza ningún ejemplo de gobernanza perfecta. O sea, yo mencioné el caso de Rapa Nui como un caso de gobernanza exitosa, pero en ningún caso un sistema perfecto. En ningún caso un sistema de felicidad plena. Está lleno de problemas, lleno de injusticias todavía, de contradicciones, etc. Pero efectivamente en la política chilota uno ve el mismo hecho de que haya triunfado una constituyente con una agenda súper territorializada, es un ejemplo de que hay espacios para hacer estos cambios. Un problema es cuando se decide sistemáticamente no participar porque es muy difícil o porque se tiene un cuestionamiento de base con la política tradicional y por lo tanto se busca formas paralelas. Al estar en formas paralelas se corre el riesgo de ser excluido a partir de estos mecanismos no políticos, como por ejemplo el de la criminalización. Entonces, participar de este juego implica ese esquema de consentimiento, implica evitar un mal menor, pero también involucra poder participar. Tú hablas con respecto a alcaldes, concejales. Hay un escrito igual que tú participas que habla sobre el rol de los municipios en el desarrollo local. ¿Cómo lo ves ese rol de las entidades locales, de los gobiernos locales acá en las comunas del archipiélago? A ver, ese artículo ya es un poco antiguo, desde 2010. Sí. Por eso lo pregunto, ¿cómo lo ves ahora? Y sí, y lo que era interesante en ese momento era constatar quiénes eran los funcionarios públicos. Porque en la bibliografía suele haber una tendencia a hablar de las municipalidades como entidades fundamentalmente corruptas o que son perezosas, que no hacen el trabajo que deben hacer. Y yendo a las municipalidades, encontramos varios elementos que facilitaban que las municipalidades no tomasen un rol. En ese artículo en particular mencionábamos el rol ambiental. Un funcionario municipal que tiene que cumplir 3 o 4 cargos porque por planta municipal no pueden acceder a más personas para ocupar las distintas oficinas. Y tiene que, entre otras cosas, leer un proyecto de inversión y definir si la municipalidad lo acepta o no, sabiendo, con las reglas de esa época,
que para rechazarlo tenía que tener como municipalidad un proyecto paralelo, y luego uno dice, ¿qué municipalidad tiene un proyecto de inversión en la costa frente a la ciudad? Mejor no leo esto. Voy a perder tiempo. Si igual diga lo que diga, el proyecto se va a aprobar. Por lo tanto, mejor me ocupo de terminar este proyecto de pavimentación, me preocupo de generar este otro documento. Entonces, había una manera muy fácil de culpar a las instituciones locales de no hacer la pega, cuando lo que había de fondo era un diseño que estaba programado para que no pudiera hacer la pega. Ese problema persiste hasta hoy. Y persiste de formas que, insisto, tal como pasa con los ENPO, son interesantes a medida que van evolucionando. Hoy día hay más mecanismos que permiten cierta incorporación de las particularidades territoriales en los instrumentos, pero muchas veces terminan siendo instrumentos que están pensados con un modelo muy idealizado de ciudad, de personas, de actividades. Y si nos vamos especialmente a zonas extremas donde las reglas del juego son siempre ad hoc, o sea, siempre tienen que ajustarse a condiciones que no se dan en ningún otro lado, parece muy fácil caer en la conceptualización que hacíamos delante cuando hablábamos de sometidos a poderes continentales. Las zonas extremas nunca logran desarrollarse, por más que les demos instrumentos. Por lo tanto, el problema no es de los instrumentos, es de las zonas extremas. Esa es una explicación que parece muy satisfactoria, pero en rigor lo que vemos es que persiste esa desconexión entre lo que hay en el territorio, lo que se necesita para su mejoramiento, y sobre todo cuál es el margen de oportunidad que les damos a estas instituciones y a estas personas que están en territorios que son más difíciles. No, ¿cuánto tiempo esperar para el desarrollo de estas zonas? ¿Cuánto tiempo esperar a que emerja la visión alternativa de desarrollo, por ejemplo? O más bien tendríamos que apurarnos y rápidamente alcanzar todos el nivel OCDE. Esa es una discusión que también está vigente. Con respecto a lo que hablaba de la felicidad, Carolina Sepúlveda dice, nadie es feliz. Y claro, son Vladia, momentos de felicidad, qué sé yo. Vladia dice, me parece que la idea de la ausencia del Estado en Chiloé tiene que ver con que el Estado, aún el neoliberal, no ha estado presente para la sociedad. Dejó de resolver gran parte de problemas colectivos, como seguridad social, cobertura de derechos básicos, etc. Es presente cuando se trata de subsidiar empresas y reglamentar cuando hay exigencias externas. ¿Qué opinas? Opino que me sigue gustando la definición del Estado presente. No por capricho. Porque el ejemplo que ella da es justamente el que intento mostrar. El Estado está presente, pero de un modo que parece muy poco pertinente. En zonas extremas es habitual que cuando uno dice el Estado aquí está ausente, dicen no, está muy presente. Pero está muy presente cuando se trata de castigar, cuando se trata de corregir y de la peor manera posible. De pasarnos la Contraloría encima, de quitarnos recursos porque no cumplimos una meta, porque tuvimos que resolver un problema que nunca se pasó por la cabeza de un tomador de decisión en el centro del país. Yo veo que el Estado está muy presente. El punto es ese, no está presente del modo en que sea beneficioso para estos territorios, sino que está siempre pensando en un objetivo muy nacional. Insisto con el punto que decía antes, la política en Chile ha sido muy nacional, incluso la política municipal ha sido muy nacional, de reproducir debates liderados por actores que están en el centro, y todavía cuesta encontrar agendas territoriales, que es lo que vimos que pasó en la Convención Constituyente, que logren levantar estos temas. Con respecto a lo que decía de Isla de Pascua, Cristian dice que no era una pregunta, sino que era su opinión, y quizás hay que revisar nuestros modelos de análisis desde la sociología para comprender mejor lo que está ocurriendo en el país, y más precisamente en los territorios indígenas y o aislados. La realidad se está comiendo la teoría. Sí. De hecho, justamente lo que pasó con el estallido fue... Hubo como varias discusiones, hubo la de los autoflagelantes, hubo la de los que lo veían venir, pero que inmediatamente empezaban a acomodar qué es lo que vieron venir para mostrar que los análisis eran ciertos. Y particularmente lo que pasó en la última elección, creo que abre un campo de análisis súper interesante, porque
lo que encontramos fueron tendencias de voto que siguen siendo bien contradictorias. Por ejemplo, esta es una de las elecciones municipales más votadas. Y luego cuando uno mira los votos por elección, hubo más votos para los alcaldes que para los constituyentes, pese a que toda la atención estaba puesta en los constituyentes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que ahí nos queda todavía un montón para comprender. Yo creo que las teorías, la realidad se las está comiendo, pero también implica reconocer hasta qué punto esa realidad realmente es algo que no podemos comprender simplemente y solamente vivirla, o eventualmente podemos generar alguna conclusión que nos permita proyectar, proponer, o al menos darle un poco de coherencia a acciones que pueden ser muy dispersas en muchos territorios, pero que en algún momento comienzan a parecerse todas ellas. Insisto con el ejemplo constituyente. Yo todavía no tengo ninguna conclusión sólida sobre la convención. Sobre todo quiero ver qué pasa cuando se empiece a deliberar y empiece a notarse esta gran diversidad de problemas que hasta ahora han sido conceptualizadas todas como muy particulares, como muy propias de un territorio. En una de esas son constituyentes que encuentran puntos en común y de pronto nos damos cuenta de que la teoría ya está lista. Vladia dice una pregunta amplia. ¿Cuál es el análisis que haces sobre el rol y particularidades de la mitilicultura en esas dinámicas territoriales costeras y de gobernanza? No tengo ningún análisis sobre la mitilicultura. Es un sector que sigue siendo bien complejo para mí. Pero yo creo que sí es importante, en términos de institucionalidad, poner el acento en que estuvimos mucho tiempo mirando la salmonicultura y de pronto nos dimos cuenta cuando estaban todas las playas llenas de mitilicultura y de residuos de mitilicultura y de actividades anexas a la mitilicultura. Yo creo que nos fijamos mucho en el elefante y se nos ha pasado, o al menos a mí se me ha pasado, mirar qué es lo que ocurre con esta otra actividad. Desde tu perspectiva, ¿tú crees que la gobernanza debería tener como un marco normativo que rija las gobernanzas en los territorios? No, porque la gobernanza no es algo que se predefine. Y de hecho, cada sociedad va a crear su propio juego de reglas. Volvamos al caso de Rapa Nui. O sea, eventualmente una acción más violenta puede ser considerada como parte del repertorio si es que todos están de acuerdo con que es una de las posibilidades. Si yo no estoy dispuesto, por ejemplo, a que me incendien algo, probablemente es algo que voy a querer mantener fuera de este esquema. No, yo creo que la gobernanza no se rige por una normativa previa. Pero ahora que está tan en boga el concepto de mínimos comunes, ¿no debería haber unos mínimos comunes para dar como el inicio de un sistema de gobernanza en los territorios? En cuanto a, no sé, en cuanto a los actores relevantes que deberían estar sentados en la mesa, ciertos parámetros ambientales. Si pedimos que alguien nombre a los actores relevantes de una discusión, probablemente se la va a quedar alguien afuera. O alguien va a quedar sobre representado y vamos a quedar disconformes con esa definición. Pero durante los 20 años de auge de la gobernanza salmonera, en el fondo es como para resguardar ese sitio a los que ya quedaron afuera para que no vuelvan a quedar afuera. Perdón, se cortó la señal, no entendí la pregunta. En la época de auge de esta gobernanza salmonera, tú planteabas que estaba solamente Estado y empresas, lo cual en gran parte se mantiene hasta ahora, quedando gran parte excluido. ¿Cómo asegurar la participación de estos sectores excluidos en las gobernanzas actuales? Estado y empresa fueron probablemente los dos motores de este régimen de gobernanza, pero no fueron los únicos. O sea, los sindicatos, las ONGs, las fundaciones, distintas organizaciones de consumidores en otros continentes. Todos ellos fueron parte de este esquema también. Naturalmente, los pesos estaban
desequilibrados en cuestiones clave, particularmente en planificación territorial, pero más allá de definir a priori quién debe entrar ahí, la gobernanza simplemente describe qué es lo que se está haciendo. Si queremos ir a esa idea de buena gobernanza o de mínimos comunes, estamos hablando más bien de una gobernabilidad, ponerle un sentido, un juicio de valor al destino de esa gobernanza. ¿Y cómo ves tú a futuro lo que se viene con todos estos cambios políticos que se están apareciendo en el país, bueno, también en el territorio, con, supongamos, la emergencia del movimiento archipiélago soberano, de las asambleas territoriales, futuras elecciones también que se vienen ahora a fin de año? ¿Cómo ves el escenario tú a corto, mediano plazo en Chiloé? Yo soy optimista. Creo que hoy día tenemos debates que antes no teníamos. O sea, solamente pienso en esto. Hace 3 años la Constitución era todavía una cosa que no se podía cambiar. Hace 2 años todavía había muchos partidos que no estaban firmando el acuerdo por la Convención Constituyente. Naturalmente, tenemos un esquema que no es perfecto. Hoy día mismo las discusiones entre candidatos en cada región para los que tienen que ser electos nuevamente siguen siendo desagradables en tono y en fondo. Pero los debates que se planteó durante estos 2 años, no solamente durante las campañas, sino que la revisión de un Chile que parecía que no estaba siendo justo. De hecho, estaba siendo justo, pero además no solamente estábamos evaluando la injusticia, sino que estábamos definiendo cuál era la posición de distintos grupos frente a esa injusticia. ¿Estoy yo siendo parte de la injusticia o no? ¿Estoy yo siendo víctima o no? ¿Quiero reconocerme como víctima o como victimario o no? Con todos esos elementos en la mesa, yo creo que solamente se puede tener un resultado positivo. No perfecto, no el que todos queremos probablemente, pero naturalmente hoy día como nunca estamos viendo sectores representados que no lo habían estado por décadas, y estamos viendo discursos que no pasaban de las redes sociales. Hoy día están teniendo un lugar en los diarios hablando de posibles modificaciones constitucionales. Teníamos una última pregunta de Cristian Alister Sangüesa. Dice, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, si las comunidades de Cuyliche desean establecer un espacio costero marino protegido y eliminar la salmonela del territorio, ¿lo podrían hacer? Yo no sé. Hasta donde entiendo, por la forma en que está funcionando esto, y ahí sugiero consultar con Carolina Sepúlveda, que está por ahí, no, porque hay todavía una tensión sobre cuál es el ámbito de acción de los ENPO frente a actividades ya existentes. Así es. Perdón, Carolina, por pasar por la duda, pero es la experta que conozco en el tema. Álvaro, no sé si quieres dejar como alguna idea final o alguna reflexión final. Agradecer tu tiempo igual a las personas que participaron. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que estamos viendo cambios, estamos enfrentando, como dijo Cristian. Cristian, sí, identificaba el mono, el avatar. Efectivamente tenemos una realidad que está mucho más claramente representada hoy que hasta hace poco tiempo. No es que no estuviera, no es que no la viéramos, pero hoy día parece estar, incluso en los matinales podríamos decir. De modo que estamos, quienes nos dedicamos a investigación en ciencia social, estamos con una ventana muy interesante, es muy, no sé, apasionante verificar todo lo que está cambiando, cómo los enfoques que estábamos utilizando hace unos pocos años hoy día se ven cuestionados por proyecciones que no están funcionando como debían, por conceptos que están quedando cortos para la cantidad de discusiones que hay hoy día. Así es que no, yo creo que el fenómeno es solamente de mucha efervescencia, o sea, tenemos que aprovechar de
aprender todo lo que podamos. Sí me parece conveniente que especialmente cuando hablamos de política, pensemos que cuando hablamos de política hablamos de bien común. Entonces, la política que me llevo para la casa y donde solamente impongo mi agenda, creo que no es un camino positivo. No por ser amarillo, sino porque tenemos que pensar en que tenemos que vivir con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Y ese vivir con ellas significa de que tenemos que tener reglas que sean coherentes para todos. No podemos ser nosotros mismos actores que excluyamos o generemos injusticia contra aquellos que eventualmente no tengan los recursos, capacidades o legitimidad ahora en este momento particular para participar de los debates, especialmente del calibre de los debates que tenemos hoy día. ¿Y actualmente está realizando investigaciones o está escribiendo? Trabajando sobre gobernanza, sobre ciudadanía en zonas extremas y en territorios rurales. Con los territorios rurales en particular, con esta discusión sobre territorios que habitualmente son vistos desde lo agrario y lo productivo, y donde estamos tratando de comprenderlos desde el ejercicio de habitar, con todas las dificultades que impone, habitar territorios vistos como simplemente un terreno de producción. ¿Qué demonios hace una persona que está en un territorio que está destinado a la producción y no a habitarlo con las condiciones tan dignas como sea posible? Ahí dejamos el enlace con algunas de las publicaciones de Álvaro Román, islas.cl, y dejamos listo el enlace con publicaciones, pero pueden revisar la página completa que la está haciendo funcionar actualmente Álvaro. Así Muchas gracias. Agradecer al público, agradecerte Álvaro por estar ahorita con nosotros, por estar más de 1 hora y media con nosotros. Feliz. Y a ver si nos podemos ver en otra oportunidad. Muchas gracias. La charla va a estar disponible en YouTube, igual que las demás charlas, las voy subiendo de a poco. La máquina me lleva, pero las vamos a ir subiendo de a poquito. Ahí Carolina Sepúlveda comenta, dice: yo creo que lo podrían hacer, pero con respecto a lo que hablaba Cristian antes, pero hasta el momento se ha aplicado el EMPO solo al ámbito explícito de la ley, donde se congelan las solicitudes de concesión en trámite. Es un camino unir ambas normativas. Exactamente, está en esa zona gris, o sea, claro, se queda en una zona en que está lo que dice una normativa que ha sido aplicada a medias versus un uso que hace prevalecer las condiciones que ya estaban definidas de antemano. Gracias, Carolina, perdón por molestarte. Gracias, Álvaro, que estés muy bien. Gracias a todas, todos.